glorificamos tu nombre. Te decimos en esta mañana cuán poderoso eres tú. Que nuestro corazón sea para ti nomás. Señor, porque gracias porque tú te has llevado todas nuestras cargas. Te has llevado toda nuestra maldad. Te has llevado, Padre de la gloria. Te ha llevado esa vieja naturaleza en tu cuerpo. Gracias, Señor, porque hoy, en esta mañana, recordamos que tú lo hiciste todo. Lo hiciste todo por nosotros. Y hoy nosotros somos libres para la honra y la gloria de Dios Padre. Gracias por la libertad que nos has dado. Gracias por las bendiciones que hoy estamos viviendo. Gracias por la bendición de alabarte. Gracias por la bendición de adorarte. Gracias por la bendición de decirte cuán grande y cuán hermoso, Señor, Padre de la gloria, es tus bendiciones. Cuán poderosa es tu palabra, Señor. Cuán glorioso eres tú, mi Padre nuestro. Cuán poderoso eres tú, nuestro mediador, mi Señor Jesucristo. Y cuán ayudador es el consolador, el Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Aquí hay libertad en la iglesia. Hay libertad porque el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios está sacando, Padre de la gloria, todo aquello que quiere impedir que nuestro crecimiento espiritual sea glorioso. Gracias, muchas gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos en esta mañana, te suplicamos y te rogamos, mi Padre nuestro, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que podamos, Padre de la gloria, entender tu palabra. Para que podamos, Padre de la gloria, tener conocimiento tuyo en esta mañana. Te pedimos, mi Padre nuestro, por el mérito del Señor Jesucristo, que sea el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu en esta mañana, que nos enseñe, que nos predique, que nos ministre, que tu palabra esté acompañada con poder y autoridad, que tu palabra esté acompañada, Padre de la gloria, con señales, prodigios, milagros, sanidades y liberaciones, Señor. Necesitamos más de ti. Necesitamos mucho más de ti en esta mañana. Necesitamos, Padre de la gloria, que tu cobertura, Señor, que la gloria postrera de esta casa siga siendo mayor que la primera. Que cada día, amado Padre de la gloria, Señor, que quite el apego, que quite, Señor, esa idolatría, Señor, por nuestros hijos, que quite el apego y la idolatría, Señor, por nuestra esposa, nuestro esposo, porque todo aquello reemplaza, ocupa el primer lugar, y queremos que el primer lugar seas tú, Señor, que el primer lugar de mi vida, que en todo lo que yo haga exalte y alaba al Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito eres, Señor, bendito eres, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Tu palabra tiene poder. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es poderosa y es capaz de vivir en el día de hoy, con la unción y la llenura, la unción de tu Santo Espíritu, Señor, de romper todos los esquemas, el dardo del enemigo, que la carne y que la amistad con el mundo hayan querido llenarnos, contaminar nuestro ser interior. Pero hoy tu palabra, Señor, yo lo creo. Iglesia, ¿lo creemos? Amén. Gloria a Dios, yo lo creo, Señor. Lo creemos en esta mañana, que tu palabra hoy, Padre de la gloria, va a cumplir el verdadero propósito para el cual tú la envías. Y bendecimos, Señor, esta enseñanza, bendecimos tu palabra. Te bendecimos a ti, al Dios único y verdadero, al que creó los cielos y la tierra, lo invisible y lo visible, Señor. Hoy lo bendecimos grande y poderosamente. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre del cielo, vamos en esta mañana. Que sea tu palabra. Tu palabra que siga cumpliendo el verdadero propósito para el cual tú la enviaste, Señor. Felipe, ¿cómo se titula la enseñanza? Felipe, el obrero personal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros hemos querido, muchas veces nosotros hemos querido que nuestros hijos cambien, que nuestra esposa y nuestros esposos cambien. Gracias, Señor. Que transformen en nosotros. Pero hoy vamos a aprender de ellos cuándo van a cambiar.
Hoy vamos a aprender, hoy vamos a decirle, Señor, yo necesito que tú me formes, que tú me levantes con poder y autoridad, que tú me enseñes, Señor, que me equipes en el día de hoy, porque yo no quiero que mis hijos, mi esposa, mi esposo, o mis hermanos, o mis padres se pierdan, Señor, porque he sido negligente. Y vamos a mirar que por eso dice Felipe, el obrero personal. Usted y yo tenemos que ser obreros de multitudes y obreros personales. Obreros del reino de los cielos. Pero ese obrero del reino de los cielos siempre llena su boca está llena, su corazón y su alma está lleno del poder de la palabra de Dios. Tiene que estar llena siempre. Para poder llenar los vasos vacíos, los corazones vacíos, las almas quebrantadas, las personas tristes y asoladas, tiene que nuestra boca estar llena del poder de la palabra de Dios. Es únicamente la palabra, hermanos. Sin la palabra, hermanos preciosos, y vamos a entenderlo bíblicamente hoy, que cómo es importante, iglesia, si la palabra no es, dijo en Josué 1:8, le dijo el Señor, le dijo Dios mismo a Josué, esta palabra dice, este libro de la ley, ¿cierto? Meditarás en ella, de día, y de noche, de día, y de noche, de día, y de noche, de día, y de noche. Pastor, es que yo la leo a las 3 de la tarde, de día, y de noche. Pastor, la leo a las 7 de la mañana, de día, y de noche. Pastor, es que la leo a las 8 de la noche, de día, y de noche. Iglesia. Si la palabra de Dios, iglesia, no está de día y de noche, iglesia, en vano estamos haciendo muchas cosas, iglesia. La palabra tiene que estar de día y de noche, iglesia. Y no lo dijo únicamente, se lo dijo a Josué. Josué le dijo, mire, después de que le dije, yo iré contigo, yo te cubriré, yo te levantaré, si tú te caes, yo te levanto. Josué le dijo, y después de todo eso le dijo, la palabra tiene que estar. Tú tienes que estar de día y de noche. De día y de noche. Hechos capítulo número 8. La enseñanza se va a centrar en Hechos 8, 26 al 40. Pero vamos a recordar un poquito rápidamente. En Hechos 8, del versículo número 9. Del versículo número 9. Iglesia, vamos a pedir que sea el Espíritu Santo. Tú ahí donde estás, Señor, yo hoy necesito que tú me hables. Yo necesito que tú me equipes. Yo necesito que seas tú, Señor, que grabe tu palabra en las tablas de mi corazón. Escúchalo bien lo que dice. Dice en el versículo número 9, iglesia. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. ¿Qué hacía Simón? ¿Qué hacen hoy muchos? ¿Desde dónde? Desde los altares. ¿Siguen ejerciendo qué? La magia. Y dice en el versículo, escúchenlo bien, mira, aquí hay algo importante, iglesia. Ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún ¿qué? Grande. ¿Haciéndose pasar por qué? Grande. ¿A quién había engañado? A la gente de Samaria. A toda una nación había engañado. Como muchos hoy tienen engañados a muchos desde los altares, haciéndole creer cosas que no son. Un día escuché unos pastores colombianos con unos pastores venezolanos. Y el pastor venezolano hablaba y decían que Dios ya iba a quitar en el 2019 el yugo de esclavitud de Maduro. Y los pastores colombianos decían que ya no va a haber derramamiento de sangre y que Dios iba a rescatar a Venezuela.
Yo nunca escuché hablar a ellos un solo versículo de la palabra de Dios. Nunca lo escuché. A ninguno de ellos. ¿Qué hacía Simón? ¿Qué hacen muchos hoy? Dice aquí en el versículo 9. Vamos, ¿dónde estaba? Que había engañado. Es que es impresionante, iglesia, dice. Y había engañado a la gente de Samaria. Imagínense, uno solo. La gente de Samaria. Haciéndose pasar por algún grande. Los de hoy, ¿cómo se hacen pasar? Por importantes. Porque alguien grandes. Que porque tienen una congregación de 500, de 1000, de 5000 y 15000, se hacen pasar por unos ¿qué? Pero a varios de esos, ustedes para que, acuérdense que el Señor habló aquí, y fue claro, habló aquí, dice, a varios de esos, ahorita los están investigando, ahorita va a salir en escándalos. Hay 5 de esas que van a salir, están siendo investigadas, ya les cayeron. A una de las esposas de ellos lo que por enriquecimiento ilícito. Iglesia, estamos contentos con lo que tenemos hoy, hermanos. Amén. Felices, iglesia, no pidamos más. Felices, iglesia, no pidamos más. Aquí nunca se pide más. Aquí únicamente se pide el diezmo y la ofrenda, hermano, y no más ya, y ya. Iglesia, estemos contentos y felices. Versículo número 9 y 10. A este oían atentamente ¿quiénes? Todos. ¿Y los de hoy qué pasa? ¿Los oyen atentamente? Sí. No parpadean. A todos dicen, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Qué decían? ¿Y quién era? ¿Y quién era Simón? ¿Quién era? Un hechicero, iglesia, un hechicero. Pero estaban tan engañados que decían, aquí sí está el poder de Dios. Dice en el versículo número 11. Y le estaban atentos. ¿Cómo estaban? Sí. ¿Cómo estaban? ¿Qué le habían dicho? Ay, ¿qué le habían dicho? Este es el gran poder de Dios. ¿Y cómo caminan? Así. Y no se dejan tocar, no se dejan tocar de nadie. Nadie se deja tocar. Porque el que los toque tiene que darle $1.000.000 de pesos. Porque es la unción. Es la unción. O sea, a partir de hoy que me toque, hermanos, ya saben. Iglesia, escúchelo bien lo que está aconteciendo. Versículo número 11. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Qué decían? ¿Que era el poder de quién? De Dios, ¿no es cierto? ¿Y sus oídos estaban en qué? Atentos. Pero la Biblia habla tanto de eso y yo no sé la gente por qué sigue. Y aquí hay unos que siguen todavía escuchando esas fábulas de hombres corruptos de entendimiento. Perdón, hermanos. Es que necesitamos el Espíritu de Dios, hermano. Aleluya. Versículo número 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Aleluya. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Felipe. ¿Y quién era Felipe? ¿Quién era Felipe? Llegó a Samaria. Llegó a Samaria Felipe. ¿Y a qué llegó Felipe a Samaria? ¿A qué? A traer las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo, iglesia. Aleluya. No hablo de plata ni de oro. No digo que va a tener la mejor universidad. Olvídese eso. Eso es basura. Aleluya. Y mira lo que dice el versículo 13. También creyó Simón mismo. Diga conmigo. No los escucho. Creyó Simón mismo. Mire, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, también se bautizó. Dígale al que tienes a tu lado, también el brujo se bautizó. Aleluya. También se bautizó la iglesia. Va bien, ¿no es cierto? Diga conmigo, creyó. Diga conmigo, se bautizó. ¿Va bien? Se bautizó, dijo. Aleluya.
Aleluya, se bautizó, estaba siempre con Felipe. Diga conmigo, estaba siempre con Felipe. Creyó, se bautizó y estaba siempre con el pastor. Oh, creyó, se bautizó y estaba siempre con el pastor. Dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba como Felipe. ¿Verdad? ¿Cómo estaba Simón? Wow. ¿Y cómo anda la gente de hoy? Atónita. Wow, mire cómo hace. Los ciegos no ven, los sordos no oyen. Y dice, wow, están atónitos por lo que no está pasando. Porque les tienen la mente, ¿qué? Pero este sí hacía. Este decía, dice, y viendo que veía a Simón, señales, grandes milagros que se hacían, y que estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Aleluya. ¿A quién le enviaron? A Pedro y a Juan. Aleluya. ¿Quién era Pedro? Por favor, ¿no? Ahí no mandaron a cualquier pelagato, ¿no? A cualquier ujiero, no. Mandaron a hombres de autoridad, hermano, ¿sí? Aleluya. Versículo número, y los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Habían recibido a Cristo, pero les faltaba ¿qué? El Espíritu Santo. Oh, iglesia, les faltaba lo más importante. Cristo sí, pero faltaba el Espíritu de Dios. Al Señor Jesucristo, el bautismo, le faltaba el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Muchos están bautizados hoy solamente en el nombre de Jesús? Porque dicen, ojo, que los engañadores dicen, si tú recibiste a Cristo en tu corazón, ya recibiste al Espíritu Santo. Ojo, pero ahí no dice eso. Ahí no dice eso. Y hay muchos engañados que yo tengo a Cristo, yo tengo a Cristo, yo tengo a Cristo. Versículo número. Entonces le imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. ¿Qué hacía Pedro y Juan? Poner las manos. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Y escúchenlo bien. ¿Y qué hacen muchos? Hermanos, levanten la mano los que no han recibido el Espíritu Santo. Y entonces pasen adelante. Imponen manos, pero escúchelo bien. Escúchelo bien. Por la imposición de manos tuya y mía, no se recibe el Espíritu Santo. El único que da el Espíritu Santo es Dios. Esto fue algo muy puntual para que ellos vieran. Y seguimos, iglesia. Cuando vio Simón, Simón, ¿cómo estaba? Diga conmigo, Simón no se perdía ni la corrida de Bocatre. Simón estaba así. Simón estaba en la jugada. Simón estaba viendo todas esas cosas que pasan. Entonces Pedro dijo, orando cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció business. Diga conmigo, business. Ahorita ya no ofrecen business, ahorita sacan business para que reciban el Espíritu Santo. ¿Cierto? Business. Aquí ¿qué dice? Dinero, ¿no es cierto? Cash. En Epic. Dinero. Diciendo, dame a mí también este poder para que cualquiera comprar con dinero lo que diga conmigo, el que creyó, el que se bautizó y vio grandes milagros, está sobornando a Felipe, a Pedro y a Juan. Ojo. Antes Satanás trabajaba fuera de la iglesia. ¿Sí? Ahora está. Ojo, iglesia. Hay que despertar, iglesia. No me ponga a mirar al hermano el que viene a la será de Satanás. Ojo, porque ¿sabe qué? Que te digo una cosa. Vas a perder. Porque se visten como ingenieros.
¿cierto? Y usa la palabra. Mira, ¿estaba Simón con ellos o no? Y dice, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué es lo que está pasando con muchos? ¿Qué es lo que está pasando con muchos iglesias? ¿Cierto? Tu dinero perezca contigo. Tú y yo tenemos la autoridad de decirle a quien sea cuando nos pide dinero, diga, tu dinero perezca contigo, porque tu corazón no es recto delante de los ojos de Dios. Todo el que pida dinero en la obra de Dios es un estafador. Solo el diezmo y la ofrenda. ¿Quién le dijo tu dinero perezca contigo? Porque es que cree hoy que la iglesia se mueve con dinero. Y no, la iglesia de hoy se sigue moviendo con el poder y la unción del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Arrepiéntete, le dice. Pues de esta tu maldad, y ruega a Dios que quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué había en él? Hiel de amargura. Su corazón, ¿cómo estaba? Lejos de Dios. Preso, lleno de maldad. Y ojo, creyó, se bautizó y vio milagros. Ojo con eso, iglesia. No nos dejemos engañar. Cuando el Señor Jesucristo, las multitudes lo apretaban, él se salía, porque sabía por qué lo estaban buscando. Aleluya. Versículo 26. 8:26. Entramos a la enseñanza. Felipe, el obrero personal. Dígale al que tienes a tu lado, tu familia necesita que tú seas un obrero personal. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? Desierto. Cualquier cristiano puede disfrutar de un despertamiento de Dios como lo disfrutó Felipe. De un despertamiento, pero ese despertamiento lo da Dios. No lo da los gritos de un predicador, ni lo da el movimiento de las emociones de nadie. Eso únicamente lo da es Dios, hermano. Pero no todo el mundo dejaría. ¿Qué hizo Felipe? Felipe le dice, el Señor le dice, un ángel del Señor le dice, habló a Felipe diciendo, levántate y ve a casa. Me imagino que Felipe o estaba con su familia o estaba en una reunión con varios. ¿Sí? A veces Dios nos habla, cuando estamos en una reunión, estamos reunidos, nos habla, levántate y ve y llama, o haga esto, no sea así. El Señor habla claramente, Él nos habla todos los días, en todo momento y en todo lugar. Pero no todo el mundo dejaría una reunión o una comida para llevar un alma a Cristo. No todo el mundo hace eso. No todo el mundo, iglesia. Felipe obedeció al Señor. Y al obedecer al Señor, se encontró ¿a quién? A un etíope. Indudablemente un prosélito de la fe judía, un hombre que era alto funcionario en la tierra. Vamos a ver varios acontecimientos y factores importantes que se necesitan, hermanos preciosos, para ganar almas para Cristo. Para la obra personal que usted y yo tenemos que hacer en nuestros hogares, con los vecinos, con los familiares tenemos que hacer.
Diga conmigo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo tomaría las cosas de Cristo tomaría las cosas y de se las Cristo revelará y se las revelará. a usted. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo, iglesia, usando la palabra de Dios. Escúchalo bien, iglesia. Iglesia, siempre el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, siempre, siempre, iglesia, va a usar la palabra de Dios. Siempre la va a usar. Gloria a Dios. Acuérdese que vienen 13 enseñanzas en serie. La primera enseñanza que empezó, que tiene que ver con el reino de los cielos, ¿se acuerdan cuál fue? Las 3 visiones que Dios le dio a Isaías. La otra enseñanza es la mente espiritual, o sea, lo que Pablo era, ¿cierto? Las 3 mentes que debemos tener tú y yo, nosotros como siervos de Dios. Y hoy viene esta enseñanza. Ya somos obreros, porque si somos, ya estamos equipados, nosotros somos obreros y Dios necesita enviar obreros a la mies, hermanos. Gloria a Dios. El Espíritu Santo tomará las cosas de Cristo. ¿Y a quién se las revela? A nosotros. Y es el Espíritu de Dios usando ¿qué? La palabra de Dios. No se nos olvide, iglesia. Porque nos sacaron de la palabra diciendo el Espíritu le revela para que... Ojo, iglesia. El Espíritu Santo, el de Dios, el Espíritu de Dios, el Consolador, únicamente nos revela la palabra de Dios. Y bíblicamente lo vamos a ver. No en un pasaje. Son muchos, pero vamos a ver hoy unos poquitos pasajes. Pero es para que nosotros podamos entender lo que el Espíritu Santo siga haciendo en nuestra vida. ¿Qué había? El Espíritu Santo. ¿Qué más había? La palabra de Dios. ¿Qué factor faltaba? El hombre. El tercer factor que tenemos, el hombre de Dios. Primer factor, el Espíritu Santo. Segundo factor, la palabra de Dios. Y el tercer factor, el hombre de Dios. No cualquier hombre, el hombre de Dios. Tiene que ser el hombre de Dios. El Espíritu de Dios usa al hombre de Dios. El Espíritu de Dios usa al hombre de Dios y habla la palabra de Dios. O sea, no hay nada más, iglesia. Cualquier usted cristiano que se encuentre y que empiece a echar de carreta, no habla la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, ¿cierto? Habla al hombre de Dios y habla la palabra de Dios. Y el hombre de Dios habla la palabra de Dios. ¿Para qué, iglesia? Diga conmigo, para producir. Para producir. Todos digamos, para producir. Para producir. Un hijo de Dios. Un hijo de Dios. El Espíritu de Dios habla la palabra de Dios a través de un hombre de Dios para producir un hijo de Dios. Gloria a Dios. Alguien que sea renacido, iglesia. Alguien que sea renacido. Por eso hay alguien, mucha, pero muchísima gente que haga la oración de fe, pero están más perdidos que el libro. Una oración de fe no hace salvo a nadie. ¿Qué equivocación, iglesia? No equivocación, sino no sabemos con qué intención y quién fue el que sacó e inventó eso. Y aquí nos vamos a dar cuenta en la conversión y el relato del etíope. Si Dios usó estos 3 factores en este caso. Me imagino que iba el etíope, ¿no es cierto? Me imagino que el etíope iba en el carro, ¿no? Manejando el carro y con la Biblia, ¿no es cierto? Creo que sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice en el versículo siguiente? ¿Qué dice? Entonces él se levantó y se fue. que un etíope Reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y habían venido a Jerusalén para adorar. ¿Y en qué iba el etíope?
volvía sentado en su carro. En su carro, ¿no es cierto? Iba el etíope manejando con la derecha y la derecha hacía los cambios seguramente y leyendo, ¿cómo? Leyendo, al mismo tiempo hacía todo, ¿no es cierto? Sí, él hacía eso a todo el tiempo. ¿Qué hacemos muchos de nosotros? La olla pitadora, la Biblia, el celular, el teléfono fijo. Hermano, eso no es así. O nos metemos de una aquí, ¿cierto? Eso no se puede hacer. Eso muchos quieren, ¿no es cierto? Estoy pendiente de una llamada. Voy a empezar a orar, pero estoy pendiente de la llamada de mi suegra. Gloria a Dios por las buenas. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? El etíope tenía conductor. El etíope estaba sobre los tesoros de la reina de Candace. El etíope ocupaba un lugar importante y el etíope tenía billetico. Los ricos también buscan el reino de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Tenía chofer privado, iglesia? ¿El etíope? ¿Era un hombre importante en Etiopía? Pero había llegado ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y a qué había llegado a Jerusalén? A adorar. Llegó a Jerusalén a adorar. ¿Y qué más dice en el versículo número 28, 27 dice? Entonces, de nuevo, otra vez, 27, él se levantó. Y fue y sucedió que un etíope, eunuco, ¿cierto? ¿Funcionario de dónde? Funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Por qué Felipe sabía que leía a Isaías? Diga conmigo, porque era un doctor en la palabra, porque era un hombre entendido en la palabra de Dios. Y a veces le dicen a uno: no, es que en la Biblia dice que ate, que cancele, que reprenda, y entonces dice: ay, sí, ate, cancele. Ni sabemos que eso no es cierto. La palabra de Dios dice ate y desate, pero tiene que ver con el perdón y tiene que ver con los niños. Y que desencadena y que rompa la cadena y que no sé qué. ¿De dónde saca todo eso? ¿Y qué más dice? Escúchalo bien, hermano. Número 1, primer factor, el varón de Dios, que está en el versículo 26. El varón de Dios. Diga conmigo: Felipe fue obediente al Espíritu de Dios. ¿Qué le falta a la iglesia de hoy? Obediencia. Y Felipe iba hacia donde Dios lo conducía. Aleluya. ¿Cuál era el conductor de Felipe? Dios. ¿Y cuál era el conductor del etíope? Su chofer privado, que ni sabía ni para dónde iba. Pero Dios sí sabe para dónde va. Aleluya. ¿Conocía como su salvador personal? ¿Felipe conocía a Cristo como su salvador personal? Amén. El método de Dios para ganar almas para Cristo, ¿cierto? No es las estrategias denominacionales, ni los conciertos en los parques, ni los conciertos, ni las obras de teatro. Eso no son estrategias de Dios. Esos son estrategias para mover las emociones y para mover, ¿cierto?, los sentimientos de las personas. Dios usa estrategias, están aquí en la Biblia. Y de aquí nosotros no nos vamos a apartar. Dios usa, iglesia, personas, hombres y mujeres entregados que obedecen al Espíritu. ¿Dios a quién usa? A hombres y mujeres que obedecen ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos para obedecer? ¿Por qué Felipe obedecía al Espíritu Santo? Porque era un doctor, ¿cierto? Porque duraba 15 minutos diarios estudiando la Biblia. De día y de noche. Muy bien, hermanitas. Muy bien, de día y de noche.
Eso es de día y de noche. Pastor, y los que trabajamos de día y de noche. Pastor, y los que nos toca hacer oficios de la casa de día y de noche. Pastor, y los que trabajamos como vigilantes por la noche de día y de noche. Gloria a Dios, hermano. Felipe era una clase de evangelista que estaba dispuesto a dejarlo todo, dejar la reunión, dejar la comida donde estaba por cumplir y obedecerle a Dios, hermanos. Ay, ay, ay. Hay reuniones públicas, hermanos, que hacen muchos hermanitos con buenas intenciones, pero es para moverle las emociones y llevarlos y meterlos en 4 paredes. Dice, y ganamos 20 almas, y están aquí las 20 almas, y les regalan un Nuevo Testamento para motivarlos. Pero ¿dónde está ese verdadero evangelio de Cristo? Aleluya. Número 1, el varón de Dios, versículo 26. Del versículo 27 al 30, el Espíritu de Dios. Número 2, el Espíritu de Dios, versículo 27 al 30. Dice en el versículo número 28, volvía sentado en su carro. Y el 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho a nosotros? No vayamos a atajar a la gente que viene. No. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado? Nosotros tenemos, el Espíritu de Dios nos guía a esa persona, iglesia. El Espíritu de Dios nos guía, no como atajando, como los testigos de Jehová, atajando a todo el mundo. No. Es el Espíritu Santo de Dios, el que nos dice en qué momento, a qué horas yo debo de hablarle a mi hija, a mi hijo, la palabra de Dios. ¿No sabe por qué a veces no quieren? Dicen, no, pero es que no, porque es que usted ya se volvió como fanática, o es que usted, no me habla ni de ese Dios, no quieren saber de ese Dios. ¿Por qué? Porque no somos de buen testimonio muchas veces. Y queremos a la brava. El Espíritu Santo ya te dijo que le predicaras. El Espíritu Santo le dijo, ya te dijo que era. No, tráigalo y yo le impongo manos y verá que queda libre. No, hermano, no nos dejamos creer de tanta basura. Espíritu Santo de Dios, hermanos. Dice por eso en el 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Oiga, el Señor, ¿él se equivoca? No se equivoca. Imagínense que el etíope iba por un camino y Felipe iba con su propósito, pero el etíope iba con un... Y entonces, ¿qué hizo el Espíritu de Dios? Unió esos dos propósitos. El Espíritu de Dios une esos dos propósitos, iglesia. El Espíritu de Dios no se equivoca. Dice en el versículo número 30. Acudiendo Felipe le oyó, aleluya, diga conmigo le oyó. Diga conmigo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es esa fe. Y dice en el versículo número 30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entienden lo que lees? Hermano, a estas horas de la vida hay cristianos que tienen 15 años en el Evangelio, hermanos, y no entienden lo que leen. Es increíble, hermano. Mira, aquí tuvimos una vez una hermanita, ella se fue para otro país, y hermano, y le dije, hermanita, eso no dice la Biblia, pero pastor, aquí dice, leyó 7 veces el mismo versículo, pero era lo que ella tenía ya preconcebido en su cabeza. Hasta que por fin el Espíritu Santo le abrió el entendimiento y dijo, ay, sí, pastor. Dije, no, yo no tengo razón. El que tiene razón es el Espíritu de Dios. Y todavía hay hermanitos de la iglesia, pero pastor, pero escudriña bien. ¿Qué es lo que dice ahí? No se deje creer de lo que muchos tratan de adornar un versículo, es lo que dice. Y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Pregunto, hermanos, ¿estamos entendiendo lo que leemos, hermanos? Sí.
A estas horas de la vida hay hermanos que llevan años en el Evangelio, hermano, no entienden lo que leen, hermano. No se sabe si únicamente Filipenses 4:13, el Salmo 23:1, el Salmo 91, 1, 2, 3, 4 y 5. Hermano, después de 15 años. Aleluya. El Espíritu Santo estaba guiando a quién. ¿Al etíope o al Felipe? A Felipe. ¿Cómo guiará en cualquier conversión a Felipe en ese nombre de Dios? El Espíritu de Dios está usando ¿a quién? A un hombre, y está usando la palabra de Dios. ¿Con quién? Con el etíope. Está usando a un hombre que es Felipe, y está usando a un hombre con la palabra de Dios. Aleluya. ¿Y la palabra de Dios dónde está? En el carro. ¿Con quién? Con el etíope. ¿Entiende lo que lees? Le dice. Mira lo que dice Juan 14:26, iglesia. Juan 14:26 le dijo, el Señor le está diciendo a los discípulos que cuando viniera el Espíritu Santo, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, iglesia. ¿A quien el Padre qué? Enviará en mi nombre. Dice, Él os enseñará, ¿qué, iglesia? Todas las ¿Qué nos va a enseñar, iglesia? Todas las cosas. Todas, iglesia. Todas las cosas, iglesia. Todas las cosas. Si el Espíritu Santo de Dios no nos la enseña, iglesia, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, han subido al corazón del hombre. Por eso usted ve a hombres y mujeres que saben harto de Biblia, harto, se están llenando de conocimiento humano. ¿Judas sabía la Biblia? Claro. ¿Satanás sabe la palabra? Claro. Hay muchos que se están llenando de mucho conocimiento, pero no está. ¿Cómo de importante? Dice aquí la Biblia, dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo que yo os he dicho. No lo que José Ignacio dice, no lo que Oscar, no lo que José Manuel, no lo que Jorge dice, es lo que el Señor le dijo a quien, al Espíritu Santo, y Él nos recordará. Porque no sabemos 20 versículos, hay muchos que se saben 20 versículos y son chicaneros, pantalleros, agrandados, religiosos, fanáticos, legalistas. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Diga conmigo, la palabra de Dios ya está en el carro. La palabra de Dios ya está en el carro. ¿Quién la leía? El etíope, ¿no es cierto? El etíope, ¿no es cierto? ¿Tenía la Biblia? Sí. ¿Entendía lo que leía? No. ¿Qué pasó con Isaías? ¿Qué pasó con Saulo de Tarso? ¿Sabían tanto? No sabían nada. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Amén, hermanos. Iglesia, escúchalo bien. Aleluya. Oiga, esto es un banquete, ¿no, hermanos? Aleluya. Diga conmigo, el Espíritu Santo es el Señor de la mies. El Espíritu Santo es el Señor de Y a través de Él y a través de Él tenemos poder para testificar, para predicar y para llevar las buenas nuevas de salvación. Él es el único que tiene el poder, hermanos. Si el Espíritu Santo de Dios no está aquí, hermano, ¿sí? Ya vemos. Levanten la mano los que creen que el Espíritu de Dios está aquí, hermanos. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios. Carne quieta y chicanera. Señor, que esta carne mengue, Señor. Esta carne, la tuya y la mía mengue, para que tu espíritu crezca, Señor. Aleluya. Mira lo que dice Hechos 1:7-8. Mira lo que dice Hechos. Hechos
1:7-8 dice, y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solo Dios lo sabe, iglesia. ¿Qué más dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, iglesia. No hay poder si el Espíritu de Dios no está en ti, no está en mí, hermano. No hay poder. Solo dice, sobre vosotros Espíritu dice aquí, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todos lo último de la tierra. Aleluya, hermanos. Escúchelo bien, iglesia. ¿Quién estaba en Samaria? Felipe. ¿Qué dijo? Aquí está diciendo, en Judea, perdón, ¿en qué? Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Y hasta los fines de la tierra. ¿A quién le toca, iglesia? ¿A quién le toca? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Cómo preparar? Muy bien, hermanito. Muy bien, este cuartito, definitivamente. Diga conmigo, el Espíritu. No, hermano, el Espíritu, no, hermanito. Crean lo que la palabra dice. El Espíritu le abrió el camino a Felipe para que se acercara al hombre. ¿Quién abre el camino para nosotros llegar a predicar la palabra de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu, iglesia. Si no está el Espíritu Santo de Dios, iglesia, no pasa nada. Por eso es que no está pasando. Diga conmigo, abrió las escrituras. Abrió las escrituras. Al pecador que buscaba. ¿El Espíritu a quién le abrió las escrituras? Al etíope. ¿Le abrió en dónde? En Isaías 53. Aleluya. Le abrió las escrituras del pecador que buscaba. Diga conmigo, y abrió el corazón del pecador al Salvador. Amén. Tremendo. Tanta riqueza que tiene la palabra, ¿no? Pero hoy me leí 5 capítulos. ¿Pero qué? ¿Entendiste? ¿Entendiste? Muy gracias. Eso es aleluya. Diga conmigo, una persona no puede salvarse si no entiende lo que hace. Y solo el Espíritu de Dios puede enseñar al pecador las verdades del Evangelio de Jesucristo. Dame un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya, gloria a Dios. Ay, hermanos. ¿Qué le dice al final del versículo número 30? Pero entiende lo que lees. Yo me aburrí, yo escucho a cristianos, ay, yo me aburrí de esa iglesia porque eso sí es, predicaban ahí televisión. Eso yo salía de seguir diciendo mentiras y yo salía, ¿por qué la mayoría salen a hacer lo mismo? ¿No me entienden? Porque si tú no entiendes lo que lees allá en casa, entenderás lo que vas a leer, lo que vas a escuchar. Aleluya. Muchas personas hoy en día no están entendiendo lo que leen de la palabra de Dios. ¿Y están sentados dónde? En la iglesia. Están sentados en la iglesia, los preciosos.
Pero mire lo que dijo Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 14. Mire lo que dice. Y nosotros no hemos recibido, iglesia, escúchelo bien. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, y nosotros no hemos recibido, ¿qué, iglesia? El espíritu del mundo, iglesia. Escúchelo bien. Usted y yo no podemos estarle sirviendo al mundo porque nosotros tenemos el espíritu de Dios. Usted y yo tenemos que estarle sirviendo a Dios y no sirviéndole al mundo, porque nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, iglesia. Por eso el Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, porque ellos le estaban sirviendo al mundo, porque ellos estaban congraciando con las cosas del mundo. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de quién, iglesia, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El único que me enseña lo que Dios me ha dado es el espíritu mismo de Dios, hermanos. Es el único que me enseña, nadie más, iglesia. Dice el versículo número 13, lo cual también hablamos, escúchalo bien, iglesia, hablamos no con palabras, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría que humanas. Tiene que estar el Espíritu de Dios, hermano, en la iglesia para que nos pueda enseñar. Tiene que estar el Espíritu de Dios en tu casa, cuando te postres, cuando medites, tiene que estar ahí. De lo contrario, no vamos a entender. Aleluya. ¿Qué más dice? Dice, sino con las que ¿qué? Sino que las que enseñan ¿qué? El Espíritu. Las únicas que le enseñan es el Espíritu de Dios, hermanos. Y dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, hermano. Versículo 14, ¿qué dice, iglesia? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir que espiritualmente. Por eso muchos dicen, no, es que el pastor también repite lo mismo. Ay, que ese pastor sí es cansón. El pastor, por dicho, él se cree que es el único. Él se cree que no sé qué. No, pero el hombre natural no percibe, hermano. No percibe. No percibe porque es natural. ¿Sí? Es más, aquí sentados hay unos que me han dicho, el pastor está loco. Hay uno, no todos. Dice, el pastor está loco, se volvió loco. ¿Cómo va a decir que nosotros ahora vamos a tragarnos esta Biblia? ¿Y a qué hora trabajamos? ¿A qué hora hago el sancocho? ¿Está loco el pastor? Es que llegó el jueves, que la palabra. Llegó el viernes, que la palabra. Llegó el domingo, que la palabra. Lo llamo por teléfono, que la palabra. Ah, no, pastor. El eunuco era un pecador. ¿Y qué estaba leyendo? ¿Qué estaba leyendo? No los escucho. ¿Qué estaba leyendo? Entonces, si un pecador lee la palabra, usted y yo, ¿qué tenemos que leer? La palabra. Mucho más. ¿Se da cuenta, iglesia? ¿Se da cuenta? Iglesia, esto no es un club social. Esta es la iglesia de Cristo. Amén. Ay, no, es que siempre. Hermanita, ¿usted por qué no volvió al ayuno? No, pastor, la verdad es que usted siempre que yo voy nos da palo. Entonces, sí, pastor. No. Yo abro la Biblia. ¿Anoche nos dio el Señor palo? ¿El viernes por la noche? No, nos exhortó. Y la exhortación trae edificación, hermanos. Aleluya. ¿Con qué nos va a salir hoy el pastor? No, en vez de decir, Padre del cielo, yo te pido, háblame, Señor. Háblame porque esta carne tiene que menguar. Yo necesito que esta carne mengue para que tu espíritu crezca en mi vida, Señor. Ay, ay, ay. Porque para él son qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son ¿qué? Locura. Ese pastor está loco y no las puede ver, y no las puede entender porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Sí, ¿qué?
Habla Jehová que tu siervo escucha. Gloria a Dios. Eso fue que usted le contó, ¿no? Yo no le conté, no, a mí nadie me cuenta, a mí me lo revela el Espíritu de Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Pero ¿en qué momento si se lo pasa administrando empresas y se lo pasa en la picota y se lo pasa en la fusa ¿a qué hora le revela? Le dije, no, tranquilo, porque es que yo no ando en la carne, yo ando guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Aleluya, hermanos. Es que ya tenemos que hacer eso, iglesia. Vamos a trabajar, vamos a llevarles cuenta. Espíritu Santo, tú eres el que tienes el control. Esta cabecita es brutica. Uy, no se ate, pastor, con las palabras. Tú eres el sabio, Señor. Tú eres el que sabes. Gracias, Señor, por enseñarme que 5 por 5 son 20. Pero ese es el hombre natural. Pero el hombre espiritual es 5 por 5 son 100, son 100, son 100. Oh, no. Claro, no son 25, no, son 100. Que va más allá. Diga conmigo, solo el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu Es el que me enseña. es el que me enseña. No más, hermanos. Vamos a ver otros pasajes. Primera de Juan 2, 25, 27. ¿Qué dice? Y esta es la promesa que Él nos hizo. Diga conmigo, esta promesa. Él me la hizo. Él me la hizo. La vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, iglesia. Iglesia, el hombre es muy astuto, es más astuto aún que los hijos de Dios. El hombre perverso, el hombre natural, el hombre carnal, es muy astuto, es engañador, es muy engañador. Y dice, pero la unción que vosotros, todos, ¿saben qué dice? Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe cómo está esta carne? Está relinchando. Sí, Señor. Y yo que creía que era duro, que porque leo la Biblia tanto que duro. No, Señor. No es usted, es el Señor mismo. Gracias al Espíritu. ¿Quién nos enseña? Dice, así como recibiste, así como la unción misma enseña todas las cosas. El Espíritu de Dios enseña todas las cosas. Aleluya. ¿Qué dice al final del versículo? Dice, aquí dice, así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es que verdadera y no es mentira, según ella os he enseñado permanecer en Él. Iglesia, todo el que es enseñado por el Espíritu de Dios permanece en la palabra de Dios. No le da vergüenza. Así le digan fanático, así le digan religioso, así le digan no estoy de acuerdo con usted. Le dije, pero yo sí estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo así? Que usted no está de acuerdo conmigo y que usted no está de acuerdo conmigo y yo sí estoy de acuerdo. Le dije, claro, el único que estamos de acuerdo es que no estamos de acuerdo. ¿Cómo así? Y lo senté con la palabra ese día. Y hoy es un varón que le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios usa las estrategias que quiere. Iglesia, usted y yo no podemos convencer a mi esposa, yo no la convenzo, a mis hijos no los convenzo, ni a tus hijos, ni a tus hijos. Olvídese, hermanos. Tiene que estar el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu Santo no abre el camino y el corazón de tu hija, de tu hijo, hermano, no siga perdiendo el tiempo. Tiene que seguir clamando hasta que el Espíritu de Dios le diga, levántate a las 3 de la mañana, despierta a tu hijo y háblale esta palabra. Amén. Amén. De lo contrario, no perdamos el tiempo, porque es en las fuerzas de nosotros. Y eso no funciona. Porque eso es lo que me ha enseñado a muchos. Ore, dígale, léale la Biblia, grítele, dígale al Señor, es mi pasaje. El otro, ay, apague ese radio, apague esa radiola, apague, no sé. Porque es que nos volvemos, eso no es así. Cuando yo estoy solo,
tengo la radio, escucho, hablo en voz alta la palabra, pero cuando estoy acompañado, cuando dice que la fe viene por el oír, de los corazones dispuestos, ojo, no los de piedra. Es que ahí es como nosotros, si nos ponemos a escudriñar Romanos 10, por eso dice, más cerca de ti está la palabra en tu boca, la palabra de fe que predicamos. Iglesia, Dios nos está desaprendiendo para que aprendamos, iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Juan 3, 23 y 24. ¿Qué dice? Y este es su mandamiento, que nos amemos, ¿cierto? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Iglesia, ¿por qué en otras iglesias no nos aman a nosotros? Usted le dice, no, es que yo soy de tal parte. Ay, no, a mí no me hable ya porque en mi iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no han creído en el nombre de Jesucristo. Están creyendo en la denominación. Están creyendo en lo que el hombre dice, pero no están creyendo. Aquí dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Si esas otras congregaciones fueran de Cristo donde nos encontremos, seríamos ¿qué? Multitudes. Pero no. Aquí tal cosa, aquí lo otro. No, aquí. O sea que las otras iglesias no. Dice aquí en el versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Iglesia, ¿quién nos enseña? ¿Por quién derramó el amor de nuestros corazones? Por el Espíritu Santo. ¿Quién nos guía a toda la verdad? ¿Quién nos convence de justicia, de juicio y de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién nos guía por todo el camino? El Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda y nos recuerda lo que tenemos que enseñar? El Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre nuestro, porque eres maravilloso. Cuando el Espíritu Santo une un siervo preparado con un pecador hermano contrito, habrá cosecha. Aleluya. ¿Qué hubo con Felipe y el etíope? Cosecha. ¿Hubo qué? Cosecha. Número 3, la palabra de Dios. Iglesia, si la palabra de Dios no es el pan nuestro de cada día en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos y tu familia, escúchenlo bien, iglesia. Si la palabra de Dios en la mañana y por la noche no es el pan diario para tus hijos, para mí, como padres, es una casa dividida. La palabra de Dios, la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Por la palabra de Dios. Versículos del 31 al 40. La palabra de Dios. Versículo 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? O sea, Dios necesita a quién? Te necesita a ti y me necesita a mí para enseñarles a otros. Por eso dice, enseñar, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Qué le dijo? Le rogó a Felipe, súbate en la 4x4. Súbate. Perdón, es súbete. Sí, súbete a la 4x4. Me imagino que Felipe venía con los pies empolvados. Sí. Versículo número 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Yo creo que le estaba hablando, yo creo que estaba él leyendo Isaías 53. Estaba leyendo. Mira lo que dice Isaías 53 del versículo 3 al 6. ¿Qué dice?
despreciado, desechado entre los hombres. ¿Qué más? varón de dolores, experimentado en quebranto, Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gracias por ese aplauso para los Reyes y Señores. Pero tremendo, Felipe, ¿entiende lo que lees? Y el otro le dice, pero ¿cómo entender a quien le enseñe? Me enseñe. Sí, y Dios y el Espíritu Santo le está enseñando en esta iglesia, porque es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia de Cristo. Está enseñando a la iglesia, pero dicen, ay, no, es que estoy muy cansado. Todos los días usted viera, pastor, que me toca levantarme a las 4 de la mañana todos los días. Y me toca acostarme a las 10 de la noche. Aleluya. Este hermoso cuadro del Cordero de Dios, Felipe comenzó a predicar a Cristo. ¿A partir de qué? De Isaías 53. Iglesia, si nosotros empezamos a predicarle a la gente, ¿desde cuándo? ¿Cierto? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Ya era un hecho para la vida de la humanidad. La gente, mucha gente va a empezar a entender. Desde Isaías 9, Isaías 11, Isaías 24, Isaías 45, Isaías 53, Isaías 55, Isaías 58, Isaías 60, Isaías 61, Isaías 66. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Gloria a ti, Señor. Comenzó donde el hombre estaba. ¿Dónde estaba el etíope? En Isaías 53. ¿De dónde comenzó Felipe? Desde Isaías, ¿qué? 53, hermanos. Comenzó donde el hombre estaba y lo llevó a través de todas las escrituras, explicando quién era Jesús y lo que había hecho. Pero para eso, ¿qué se necesita? Para eso se necesita ¿qué? Se necesita conocimiento y que el Espíritu de Dios sea que nos enseñe. Se necesita. Felipe lo llevó por todas las escrituras. Versículo número 35. ¿Número 30 y qué? 35. Perdón, no, 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. A veces hay hermanos que están leyendo, que está hablando Dios y dicen que es el profeta. Y a veces que es el profeta y dicen que es Dios. Y a veces que es Dios y es el profeta. No, hermano. ¿Estamos? Y hay muchos que están, ¿qué? Como confundidos. Sigamos, iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Qué maravilloso lugar para comenzar, ¿no es cierto? Isaías 53. Es que cuando el Espíritu de Dios guía las cosas, se revelan maravillosamente. ¿Ve usted? Él tomará las cosas de Cristo y las pondrá en claro. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Toma las cosas que el Padre y el Hijo le enseñan, ¿cierto? ¿Cierto? Y nos las enseña a nosotros. Y nos aclara todas las cosas a nosotros. Gloria a Dios. Él tomará las cosas de Cristo y las pondrá en claro. Usará, ¿qué usa el Espíritu Santo para ti y para mí? ¿Qué usa? La palabra de Dios, iglesia. Únicamente, iglesia. El Espíritu Santo no va a usar profetas, porque profetas ya no hay. Hay hombres y mujeres que profetizamos, o sea que predicamos y enseñamos ¿qué? La palabra de Dios.
Esa es la profecía más segura, la palabra más segura es esta. Y hay personas que creen que las personas se convierten oyendo un himno, oyendo una canción, oyendo un discurso bonito de un buen predicador. No, gloria a Dios. Una persona y guiar volante de esa persona para que haga una decisión por Cristo. Iglesia, amada, preciosa, hermosa. Los profetas fueron en el Antiguo Testamento. Escúchelo bien, iglesia. Juan el Bautista, y lo dice claramente en Mateo capítulo 11. El último profeta se llamó Juan el Bautista. Ahora lo que hay es discípulo de Cristo y siervo de Cristo. Dice el Señor a unos, pero Él, Jesús de Nazaret, a unos constituyó a pastores, a otros apóstoles, a otros, pero Él fue el que lo hizo. O sea, el título mío es obispo, no avispa, ¿no? Obispo. Por eso, iglesia, tengamos cuidado, iglesia. Cuando alguien dice el Señor te dice que tu hija, que tu hijo, eso es una adivinador. Porque entonces dice en Deuteronomio, en Ezequiel, en Isaías, en Proverbios, ¿no es cierto? En Apocalipsis dice que la palabra ya está cerrada. La palabra está cerrada. Ya no más. O sea, ya no más. O sea, por eso es que hay mucha gente confundida. Pero si tú vienes aquí a la palabra, todo lo que digan te va a resbalar. Eso no tiene. Dicen, pero si la palabra de Dios no está en ello, no puede haber una verdadera conversión. Si la palabra de Dios no está aquí en la iglesia, no puede haber una verdadera conversión. Si la palabra de Dios no está en mi vida, yo no soy verdaderamente convertido. Tiene que ser la palabra. ¿Quién fue el que llevó? ¿Cierto? ¿Quién fue el que llevó al eunuco a decirle que no entiendo lo que leo? ¿Cierto? Lo que estaba leyendo, la palabra. El Espíritu de Dios. Y la palabra, o sea, no entendía lo que es. Aleluya, gloria a Dios. Se requiere la palabra de Dios para todo momento y en todo lugar. La palabra de Dios se requiere en todo momento y en todo lugar. Cuán importante es que nosotros, como cristianos y como siervos de Dios, tengamos en cuenta siempre esto. Sin la palabra de Dios, no hay ninguna conversión genuina, verdadera y auténtica. Gloria a Dios. También vamos a ver otro ejemplo. Hemos visto ya cuán maravillosamente Dios usó a Simón Pedro en la conversión de multitudes de personas. Y Pedro lo expresa con claridad, que la palabra de Dios es necesaria para una conversión, hermanos. Si no son, mire, hay muchas personas que les gusta ir a las iglesias, es por las canciones, por los himnos, porque tocan lindo, es que usted viera ping, pong, pan, tan, tan, tin, tan, ¿cierto? Hay otros, ¿porque qué? Porque hacen shows, hacen espectáculos en los altares, y eso es lo que le gusta a la gente. Pero vuelvo y le reitero, mire lo que dice Primera de Pedro. Devuélvese. Vamos a ir a Primera de Pedro. Busquemos a Primera de Pedro, hijos. No, la tengo aquí, ¿verdad? Porque es un poquito larga. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos número 22 al 25. Escúchalo bien lo que dijo el apóstol Pedro. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra. Muy bien. ¿Qué purifica tu alma y mi alma? La palabra, iglesia. Únicamente no es la imposición de manos de hombres, no. Es la palabra de Dios, iglesia. Dice, vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, iglesia. Necesitamos al Espíritu Santo, iglesia. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros
entrañablemente de corazón puro. Versículo 23. Siendo renacidos, ¿de qué? No de simiente corruptible. No de simiente, ¿qué? Corruptible. Sino de incorruptible. De incorruptible. ¿Qué éramos nosotros? Incorruptibles. Y fuimos renacidos, ¿cierto? Por el poder de la palabra de Dios que nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué más nos enseña, iglesia? Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿qué? Para siempre. Fuimos renacidos, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿qué, iglesia? Para siempre, hermanos. ¿Qué más nos enseña, iglesia amada? Dice, porque toda carne es como la hierba. A ver, ¿cuál es la carne? A ver, ¿cuál es la carne? Es como la flor. Esta, diga conmigo, esta. Dígale carne, no le olvide, mire, usted es como la hierba, carne. Sí, carne. Aquí, mire, dice, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre, como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor, ¿qué pasa? Mas la palabra del Señor, ¿qué, iglesia? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado, iglesia. Gloria a Dios. Por ahí en un canal de televisión vi que van a venir 5 profetas. 5 profetas van a venir. Para él los vi. Te van a decir, decía el marcachifle que decía ahí, te van a decir lo que viene, lo bueno y grande que viene para ti. Pero nunca dijo, te van a decir que andas como trapo de inmundicia. Eso se lo digo. El profeta sabe que saca primero a luz el pecado. Y los profetas de hoy, los que se hacen pasar por profetas, ¿qué sacan hoy? Ah, las cosas bonitas. Ay, iglesia. Leamos Ezequiel 34. Ezequiel 34 en casita. Los falsos pastores. Dice en el versículo: mas la palabra del Señor permanece ¿para cuándo, iglesia? Para siempre, iglesia. ¿Qué dice? Efesios 1 aparece. No. Sí, Efesios 1, 13, 14, ¿qué dice? Él es también, ¿qué? Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que Él las haga de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de ¿qué, iglesia? Gloria, iglesia. Su palabra y su Santo Espíritu es para honrar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice, en Él también vosotros habiendo oído. Y si empezó a molestar. No. ¿Y qué dice iglesia? Meditemos. No los escucho, iglesia. No se escucha. Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza. ¿Qué es su gloria? Iglesia preciosa. Habiendo oído la palabra. Iglesia, habiendo oído ¿qué? La palabra, iglesia. La palabra de verdad, iglesia. Escúchalo bien, iglesia. Es que tiene que ser esta palabra, iglesia, la de verdad. No la de mentira, iglesia. Por eso muchos siguen iguales. Hay muchos que su mujer manda en la casa. ¿Pero por qué, iglesia? Ya hay otros que manda él. Ni manda el uno ni manda el otro. Los dos son una sola carne. O sea, ¿quién manda? Los dos. Los dos. Y dice, ¿qué más dice? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él.
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué más, iglesia? Que Él las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, iglesia. Aleluya. Primera de Tesalonicenses. Perdón. Segunda de Tesalonicenses 3. Que es más largo, pero tengo aquí. Segunda de Tesalonicenses. Versículo número 3. Capítulo 3, perdón. Segunda de Tesalonicenses 3 dice, del 1 al 5. Por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Orad por nosotros para que la palabra de ¿quién? Del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres, ¿qué, iglesia? Perversos y malos, porque no es de todos la fe, iglesia. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto de vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de ¿quién, iglesia? De Cristo. Cuando usted y yo hemos recibido la palabra de verdad, viene el corrupto de entendimiento, viene el engañador. ¿Y qué pasa, iglesia? ¿Sí? ¿Y qué pasa, iglesia? ¿Cierto? Nos paramos y decimos, lo que tú estás diciendo no es verdad. Y listo, y siéntate. Pero ¿cuántos veo hoy en la iglesia? No, sí, Señor. Sí. Amén, 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 amén. Y saben que están, pero no lo saben, porque si lo supieran. Segunda de Timoteo 4. Yo te digo. Segunda de Timoteo 4. Versículo número 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco. ¿Qué le está diciendo Timoteo? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Te encarezco, ¿cierto? Te ruego, te suplico. Le dice, te encarezco delante de Dios. O sea, oiga, yo pongo de testigo a Dios, ¿cierto? De Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esta es otra palabra para una enseñanza. Vamos a traer una enseñanza que va a continuar. Vamos a una continuación permanente, porque ustedes y yo tenemos que ser ministrados y enseñados por el Espíritu Santo. Versículo 2. Que predique la palabra. ¿Que predique qué, iglesia? La palabra. ¿Qué más dice? Que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, con palabra. Con palabra, iglesia. Versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué estamos viviendo, iglesia? No se está sufriendo la sana doctrina. ¿Qué más dice? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios engaños. Se reunirán maestros para predicar cosas bonitas, para predicar cosas que usted quiere oír, porque muchos tienen comezón de oír, y apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5. Pero tú, sé que sobrio en todo, soporta las aflicciones, iglesia. Dígame, amén. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, iglesia. Aleluya. Ustedes saben que la palabra sana, exhorta, edifica, libera, restaura, transforma, renueva. Amén, hermanos. Amén. ¿Y qué estamos escuchando, hermanos? La palabra de Dios. La palabra, iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Miren lo que dice Tito 1:3. Adelante. Tito 1:3.
¿Qué dice iglesia? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de Dios a nosotros que a nuestro Salvador. ¿A quién le toca predicar la palabra de Dios? ¿A nosotros? ¿A usted y a mí? Iglesia, no vayamos a salir de las 4 paredes de acá para las 4 paredes de la casa, y de las 4 paredes de la casa para las 4 paredes del carro, y de las 4 paredes del carro para las 4 paredes de la oficina, sin predicarle a nadie, iglesia. Aleluya. El testimonio personal fue finalmente llevó fruto. Y es el que planta la semilla de la palabra, exalta a Jesucristo. O sea, el que predica la palabra de Dios y planta la semilla de la palabra de Dios, está exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo está exaltando a Él. El etíope demostró su fe al bautizarse en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Qué demostró el etíope, hermanos? Fe. ¿Cierto? Al bautizarse en obediencia a la palabra de Dios. Ojo, porque aquí hay descontextualizan diciendo, no, ¿qué me impide bautizarme? Si aquí hay aguas, ¿qué me impide bautizarme? Ojo, pero no podemos hacer eso. Aquí dice el versículo, Hechos 8, versículo 1. Y mandó parar el carro, versículo 38. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Pero mira lo que dice aquí. ¿Por qué la bautizó? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor... perdón, el versículo número 37, disculpe. Felipe dijo, si crees de todo corazón. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué creyó el etíope? ¿Y por qué debía bautizarlo Felipe? ¿Por qué? ¿Por qué creyó? ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? Volvemos un momentito. No nos perdamos el hilo. Versículo 36. Y yendo por el camino, el 37. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando, 35. Desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Porque ya anunció el Evangelio. Ya. O sea, se bautiza alguien que dice, yo me quiero bautizar. No. Claro. Felipe, ¿qué hizo primero? Desde Isaías le anunció el Evangelio de Cristo. Y por eso, iglesia, le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice en el versículo 38, al 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. ¿Fue buen maestro Felipe? Sí. ¿Fue buen maestro Felipe? Sí. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 38, y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Cómo siguió? Gozoso. Vamos a Lucas capítulo 15 y terminamos. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. ¿Cómo se fue el eunuco? Gozoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Diga conmigo, porque Cristo trae gozo, paz, amor y paciencia a mi vida. Se fue gozoso. Me imagino que el conductor del hombre y el séquico de ellos, o sea, los guardaespaldas de él, dicen, y se le corrió el champú al etíope. Se le corrió el champú, se fue loco. Como le dijo la mujer de David, cuando David, ay,
pensaba, dice, uy, qué vergüenza este man, ¿qué le pasa? Versículo 5. Dice 15:5, Lucas 15:5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Cómo? Gozoso. Y al llegar a la casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aleluya. ¿Cómo llegó el otro con la ovejita? ¿Cómo llegó? Gozoso, ¿cierto? Y fue y le dijo: estoy gozoso, porque la que se me ha perdido la encontré. Versículo número 9 y 10, ¿qué dice? 9 y 10. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Así os digo que hay gran gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Iglesia. Gozo, gozo, iglesia. Versículos 23 y 24, ¿qué dice? El mismo capítulo dice, y traed el becerro gordo. Dice, y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a ¿qué, iglesia? A regocijarse. ¿Qué hubo? Gozo. ¿Qué tiene que haber en ti y en mí? Gozo. ¿Quién está volando en vientos borrascosos? Ay, yo pensé que era por ahí. Versículo 32. Diga conmigo: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Dice, se había perdido y es hallado. Aleluya. Démosle un aplauso al Dios de Reyes. Aleluya. El Padre que está en el cielo. Aleluya. Padre del cielo, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor, por esta verdad. Esta es verdad, esta no es mentira, esta sí es verdad, Señor. Una verdad absoluta, Padre. Una verdad que nos hace libres. Una verdad donde el Evangelio de Cristo vive en nosotros. Una verdad traída, escrita en las tablas de nuestro corazón, recordadas y enseñadas por el Espíritu del Dios único y verdadero que creó los cielos y la tierra. Gracias, muchas gracias por todo lo que hiciste y sigues haciendo en este día y en esta mañana. Levántanos cada día más, Señor, porque aquí necesitamos más obreros para la mies, Señor. Obreros, hombres y mujeres esforzados y valientes, porque hoy entendimos que el Espíritu de Dios es el que abre los corazones, es el que abre el camino a las personas que hemos de llegar. Gracias, amado Padre de la Gloria, por todos los hermanos, por todas las personas nuevas que llegaron en este día, Señor, porque a cada uno y a toda tu iglesia nos ha dado un parte de victoria, que con Cristo Jesús somos más que vencedores. Aleluya. Démosle un aplauso al Rey de Reyes.